Viviste todo un año, pero te aseguro, no sabes estos 23 datos curiosos del 2023. Un resumen de este año. Comenzamos el año en Brasil, con la toma de posesión de Lula da Silva. Este será su tercer mandato como presidente. Sucedió a Jair Bolsonaro y se desataron protestas alegando irregularidades electorales. Esto nos recordó el asalto al Capitolio de Estados Unidos en el 2021. El 5 de enero, el ejército mexicano detiene a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, desencadenando represalias violentas en Sinaloa, dejando varios muertos. Febrero inició con el incidente de los globos chinos, que capturó la atención mundial, provocando acusaciones entre Estados Unidos y China. Además, se reportaron varios objetos en distintos espacios aéreos. El 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Turquía y Siria, dejando una profunda huella humanitaria, más de 50.000 muertos y más de 120.000 heridos y desaparecidos en ambas naciones. El mismo día se registró un nuevo terremoto, de magnitud 7.5 con epicentro en Elbistan, Turquía, agravando los daños del primer terremoto. UBS comprará a su rival en dificultades Credit Suisse. En marzo, bancos en los Estados Unidos y Europa, como el Silicon Valley Bank y el Credit Suisse, fueron víctimas del colapso financiero de inicios del mes. Esto se conoció como la crisis financiera global del 2023. El 25 de marzo, fallece el icónico Javier López Rodríguez, conocido popularmente como Chabelo, quien fue actor, comediante y presentador, lo que conmovió a la televisión mexicana. En abril, la OTAN acepta a Finlandia como su miembro número 31, siendo el primer país que se une como respuesta a la invasión rusa. Mientras tanto, la India supera a China en población. ¿Recuerdas cuando en 2020 la OMS declaró una emergencia por el COVID-19? Esta llegó a su fin el 5 de mayo de 2023. Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. El 18 de junio ocurre una tragedia en la exploración de los restos del Titanic con la implosión de Titán, muriendo 5 personas. Por otro lado, entre el 23 y el 24 de junio, en medio de la contraofensiva ucraniana, en Rusia, una insurrección del grupo de mercenarios Wagner logró tomar 3 ciudades y amenaza con avanzar hacia Moscú. Sin embargo, tras un acuerdo con el gobierno ruso, el grupo desiste y se retira de esas ciudades. El mes de julio nos sorprendió con la huelga de actores de Hollywood, que inició el 13 de julio, con la cual se buscaron mejoras en contratos y remuneraciones, amenazando con detener varios proyectos cinematográficos. A finales de agosto, ocurre un golpe de estado en Gabón, en medio de desconfianza en los recientes resultados electorales, derrocando al presidente electo Ali Bongo. Todo esto ocurre en un contexto de conflictos políticos en la región de Sahel, en África, ya que en julio ocurrió un golpe de estado en Níger, y en abril, el inicio de la Tercera Guerra Civil Sudanesa. El 23 de agosto, India se convirtió en el 4º país que consigue llegar a la Luna. Una nave india no tripulada se convirtió el miércoles en la primera en posarse con éxito en el polo sur de la Luna. El 19 de septiembre, Azerbaiyán lanza una ofensiva militar a la autoproclamada República de Artsaj. El 28 de septiembre, Artsaj anuncia su próxima disolución el 1 de enero de 2024, tras un decreto firmado por su presidente. Armenia, que apoyó durante décadas a este territorio, tampoco intervino militarmente esta vez, lo que abrió la vía a la reintegración efectiva de la región a Azerbaiyán. Octubre marcó significativamente a 2023, cuando el 7 de octubre, Hamas lanzó un ataque desde la Franja de Gaza, infiltrándose en el sur de Israel y provocando una respuesta militar completa de las fuerzas de defensa de Israel, desencadenando tensiones en Oriente Medio. Volviendo a América, el huracán Otis de categoría 5 golpeó severamente las costas mexicanas, siendo Acapulco, Guerrero, la más afectada y devastada.
provocando alrededor de 50 personas muertas. El 13 de noviembre ocurre en México el asesinato de Jesús Ociel Baena Saucedo, el primer magistral no binario en América Latina. El 18 de noviembre se realiza la 72ª edición del certamen Miss Universo en El Salvador. Diciembre inicia con un referéndum en Venezuela, con el cual se pregunta a los votantes si están de acuerdo con crear un estado venezolano en el Esequibo, región que actualmente está bajo el control de Guyana, pero reclamada por Venezuela. Ahora se encuentra en sus mapas como parte de su territorio, aunque Guyana sostiene que el laudo arbitral de París de 1899 ya terminó con la disputa territorial. Y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria. Por otro lado, en Argentina, Javier Milei asumió la presidencia. Aplica medidas extremas que, según su plan de gobierno, prometen mejorar el futuro de la nación argentina. Así fue este 2023, pero ¿cómo crees que será el 2024? Te leo en los comentarios. El próximo año haremos un video como este. Suscríbete para que no te pierdas el resumen del 2024. Mientras tanto, mira otros videos interesantes de este canal. ¡Hasta pronto!